Serás mi paz por tan solo unas horas, lejos de todo, una geisha en la sombra, música de penumbras, y nuestra imagen sobre la pantalla azul. Muy bien, acá estoy, nuevo bloque de 678, sí, Barragán. También, estamos todos. Estamos todos. ¿Qué pasa, Barragán? ¿Por qué me mira con eso? No, porque bueno, que Hernán Lombardi lo volvemos a invitar, yo en nombre de todos nosotros de la producción, sí, y todo esto que está pagado con sus fondos, prácticamente con sus impuestos, te invitado a venir acá y si quiere se trae, le prestamos patines y se cruza, acá nomás 50 metros de hielo, claro. Y se patina unos metros ahí, se hace unos pasos de patinaje. Y bueno, y podemos charlar tranquilamente. Claro, es una invitación combinada, digamos. Sí, a patinar y a charlar. Está perfecto, muy bien. Vamos a pasar a otro tema. Si quiere le ponemos globos también, no me molesta. Muy bien, pasamos a otro tema, señores. Ustedes saben, ayer se cumplieron 59 años de la muerte de Eva Duarte de Perón. Simplemente Evita es el informe. Dale. Simplemente Evita. La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Se cumplen 59 años de la muerte de Eva Perón, conocida también como la abanderada de los humildes, sobre todo para aquellos que, obviamente perteneciendo a las clases más humildes, más bajas, veían en ella un vínculo que los ligaba con la solidaridad y muchas cosas que no tenían, o quienes los habían representado hasta ese momento jamás los habían tenido en cuenta. El día del amor y de la paz llegará cuando la justicia barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados. Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan. Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños. Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran. Que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del destino común. Esta va a ser para todos, al menos para mí, una noche absolutamente inolvidable, porque no es solamente una representación política. Eva Perón es un auténtico ícono cultural e histórico de todos los argentinos. Tener siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Desde el fondo de la historia nos enseña que nada se obtiene sin sacrificio, que enfrentarse, como decía recién las imágenes que veíamos, a los poderosos tiene un precio. Bien vale la pena quemar la vida en aras de la solidaridad si el fruto será la paz del mundo y su felicidad. Aunque ese fruto madure, tal vez, cuando nosotros hayamos desaparecido. El nombre de Evita emociona, y emociona porque hay de un lado y de otro, hay vereda propia y vereda de enfrente en torno a Evita. Cuando dice el poema formidable de María Elena Walsh, no sé quién fuiste pero te jugaste, torciste el riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. Allí hay absolutamente de todo en esas palabras de María Elena Walsh sobre Evita. Vos hablás de la sociedad de beneficencia, ella las echa. Las echa porque eran una manga de viejas recalcitrantes que lo único que hacían era repartir miseria y limosnas. Y lo que querían era mantener a los pobres, que siguieran existiendo. Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achával Junco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca.
La Evita Dior, la Evita que usaba vestidos Christian Dior, los usaba para hacer la farsa, para entrar en los salones de la oligarquía y jugar la farsa y conocerlos internamente. Ahí se da el gusto de insultarlos de frente. A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas. La llamaban de la manera más horrible, de todos los calificativos posibles, la comparaban con Eva Braun. Y bueno, y ahí esta famosa pintada cuando ella estaba agonizando, viva el cáncer, ¿no? En la pared enfrente del hospital. Esto habla un poco del odio que había generado en estos sectores, que no la podían ni ver, obviamente, ¿no? Vamos. A mí lo que siempre me llamó mucho la atención es el amor que convocó y el odio. Cuando hablas del odio es muy interesante porque yo recuerdo haber visto en fotografías Viva el cáncer, por ejemplo, ¿no? Es decir, un odio que llegó a algo que a nadie se le dice. A festejar la muerte. A festejar la muerte. La pregunta sería, ¿por qué tanto odio? Y hubo muchas explicaciones. Uno porque era mujer. Otro porque era una plebeya llegada al poder. Otro porque no se amoldó al lugar que le estaba establecido. Lo cierto es que yo creo que es una conjunción de todas esas cosas, pero ella fue muy desafiante. Y en ese desafío, en esos actos, ella misma se autodefinió como no revolucionaria. Dijo, lo que yo hago no es revolucionario. Tampoco es limosna, tampoco es ayuda social, es justicia. La Fundación Eva Perón plantea un nuevo modo de llevar a cabo la asistencia a los sectores necesitados, más cercana a la idea de justicia social que propone el peronismo que al tradicional concepto de limosna. La limosna para mí fue siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna sea más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia. La limosna y la beneficencia son, para mí, ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Si pudiera yo entregarme sin medida a una pasión, como quien quema las naves, como quien habla con Dios, si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo. Aquí dentro hay otra Eva y es mejor de lo que soy. Y aunque dicen el camino flores de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. Algún día Muy bien, muy bonito, la verdad es que muy bonito el informe, muy conmovedor. ¿Qué te parece que representa en la memoria política argentina la señora Eva Duarte, Mercedes? Representa esto, y representa lo que hablamos de la política, el contenido, y representa
también yo lo traía mientras veía esta cosa, me preguntaban por qué ese odio, ¿no? Y por qué ese odio que también nos tiene a nosotros de muchos sectores. Y tiene que ver con esto de como Cristina siempre dice, vengo a reparar, ¿no? Vengo a reinstaurar derechos que estaban en la Argentina y que habían sido volados de un plumazo por gobiernos autoritarios o por gobiernos democráticos, pero que respondían a otros intereses que no eran los intereses del pueblo. Entonces, este odio que tiene que ver con la búsqueda de la igualdad y de la justicia, y que para lograr la igualdad y la justicia hay que pisar muchos callos, hay que tocar muchos intereses. Entonces, vuelvo a lo que hablábamos al principio, creo que en el primer informe, que yo decía, todos esos intereses que todavía están ahí, que están agazapados, y de ahí el odio, y de ahí esta descalificación y estos planteos que se hacen que a veces uno no entiende cómo determinados personajes tienen la cara para hablar de pobreza, para hablar de desigualdad, cuando son justamente la representación más clara de lo que significa justamente la concentración económica o la exclusión en la búsqueda de sus propios intereses. Esta idea tan clara de que este gobierno no ha pactado con las corporaciones y quedó ahí al frente, me parece que es de una enorme vigencia y que tenemos que tener en claro sí que lo que tenemos hacia adelante es profundizar este proceso, y profundizar este proceso claramente es no solamente mantenerlo, consolidarlo, sino avanzar más en políticas que busquen esta igualdad. Van a generar todavía más reacciones de aquellos sectores. Por eso es muy importante el trabajo político, la militancia política y la generación de credibilidad, ¿no? Realmente que obviamente la cuestión mediática tiene muchísimo para hacer, pero me parece que también el trabajo de cada uno de nosotros de transmitir lo que se juega todos los días, ¿no? A ver, Eduardo, ¿qué te parece, digamos, qué te evoca la figura de Eva? No, a mí me pareció siempre muy sorprendente, ¿no? Siempre muy sorprendente escuchar los viejos discursos de Eva, tiene una retórica formidable, ¿no? En cierto sentido es posible que no haya vuelto a ver una oradora como Eva en la política argentina. Pero además en los pasajes seleccionados aquí hay muy claramente un programa también, y eso me pareció interesante, ¿no? Que no haya más privilegios, que los gobiernos hagan lo que los pueblos quieren, en esa serie de enumeraciones que empiezan con la palabra que, ¿no? Queremos que, eso es un programa. Y a mí me parece que la capacidad de explicitación de un programa, digo también pensando en lo que comentábamos antes, cuando escuchábamos el no programa, ¿no? De esta derecha pavota y frívola que tenemos, me parece que la capacidad de explicitar un programa, que sin duda los cuadros de este gobierno tienen, y que tienen la obligación también de poner en la escena con mucha contundencia, es algo que caracteriza un tipo de política que querríamos abrazar. Por eso me gustaría decir solo una cosita en relación con lo que terminábamos de decir en el bloque anterior sobre la tremenda cuestión esta de los teléfonos, esta cosa espantosa, efectivamente, que tiene que tener sin duda un tratamiento judicial. Digo, tiene que tener un tratamiento judicial. Nosotros no podemos decir solamente eso. Además, hay que mostrar un programa. Además, me parece que a Macri, además de mandarlo en cana si es el caso, que muy posiblemente sea, además me parece que hay que mostrarle la absoluta insuficiencia de sus ideas con un programa. El de Eva lo era, y me parece que el de este gobierno también lo es. Entonces me parece que allí, en esa capacidad de explicitar hacia dónde se va, también radica en qué consiste una política digna. Señores, nos vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale. Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso.